El tema económico es fundamental conocerlo, que nos manejemos en estos nuevos cambios que se van dando y se van a ir dando seguramente, tipo de cambios, manejo del combustible, transacciones que se están haciendo en todos los mercados que existía. Jaime Dunn decía, por ejemplo, 13 mercados él identificaba. Vamos a hablar del tema y lo que dijo el presidente en los siguientes minutos. Estamos con Antonio Saravia, él es economista y analista económico, y Jaime Dunn, economista, lo mismo, analista económico, con quienes vamos a conversar tras esta declaración, este mensaje que dio el presidente en torno al combustible, los hidrocarburos y el manejo de la economía. Saludo entonces a Antonio. Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gonzalo? Un placer charlar contigo y ver a mi buen amigo Jaime Dunn. Así es, a Jaime también, buenas tardes, un gusto saludado, Jaime. Buenas tardes, Gonzalo, un gusto estar en el programa. Antonio, te mando un abrazo fuerte. Han escuchado, se han dado el tiempo ayer seguramente para escuchar, han habido muchas repercusiones, pero vamos a conocer las voces de los expertos en el tema económico y además críticos a este sistema económico. Empiezo con Jaime Dunn en torno a lo que ha planteado el presidente en torno a los combustibles. Va a haber dos alternativas más para los bolivianos, se ha dicho, la gasolina Plus de 5.71 y la Ultra Premium de 100 de un octonaje de 6.71, y va a estar todavía existiendo el diésel al mismo precio y la gasolina especial a 3.74, ese es el precio que va a tener. ¿Qué significa esto? Algunos han anunciado y van diciendo que este es un gasolinazo el que se ha planteado, pero dejemos que ustedes nos expliquen. Comienzo con Jaime, por favor. Adelante, Jaime. Bueno, mira, esa decisión de tener esas dos alternativas, bueno, ya tenemos esa, ¿no es cierto?, del Premium Plus, supuestamente existe, pero nunca la encontramos, y está a 4.79, iría a 5.71, y Ultra Premium 100 sería 6.71, y tendrías la especial a 3.74. De entrada, desde un punto de vista de mercado, pues es muy lógico que la gente lo que va a hacer es buscar donde haya menos colas, entonces se va a ir a las que son más caras, los que puedan, por supuesto, pagar ese precio, y la de 3.74 va a quedar disponible, por supuesto, para todos los que quieran hacer colas al final. A eso es lo que se va a resumir esto. En primera instancia, se podría decir que esa decisión no es una decisión mala, es una decisión que puede ayudar a ir desmantelando lo que es la subvención en el país. Pero sin embargo, en el fondo hay dos o tres temas que a mí me preocupan mucho. Primero, debería ser claro el presidente y decir que ha levantado ya parcialmente la subvención. ¿Por qué tiene miedo a decirlo? Debería decirlo. El tema es que no lo dice. Hay un levantamiento parcial a la subvención en Bolivia y se ha empezado el desmantelamiento de subvenciones que tenemos por décadas en el país. Además, él dice que el precio de estas premiums van a estar sujetas a precio de mercado. Perfecto, bienvenido, pero tiene que ser claro el presidente. Además, lo que pasa es que por esa falta de claridad en su mensaje, puede la gente empezar a notar, ¿no es cierto?, que la cola es más larga, obviamente, en la que está subsidiada y demande que sea más corta, porque sabemos que la gente puede interpretar eso de una manera que es diferente. Por el otro lado, el gobierno ha cometido un error muy serio, el mismo presidente, al decir, ¿cómo lo dijo Gonzalo? Así de claro, dijo, va a haber dos gasolinas adicionales que van a ser buenas gasolinas, buenas para el motor. O sea, está diciendo que la gasolina que existe hoy, que es verdad, es mala, que no sirve y arruina los motores de los bolivianos. Algo que se le ha reclamado, no solo yo, sino expertos en hidrocarburos han dicho que la gasolina es pésima los 2 últimos años. Entonces ahora él dice, es mala y va a haber dos que son buenas. Y el otro tema también, que es el más preocupante. No nos olvidemos que este es un país donde no hay institucionalidad. Nadie cree en las instituciones. Nadie le cree ni al presidente lo que dice. Y de pronto vas a tener una situación donde vas a tener dos gasolinas más caras. Y yo pregunto, Gonzalo, ¿quién confía en pagar 6.71 y que le estén dando realmente la gasolina que se dice que es? ¿Quién no te dice que es nomás la premium, que la especial que le han puesto, no sé,
menos etanol, o le han puesto menos alcohol o menos aditivos, ¿no es cierto? Y es más, es de un poquito mejor calidad. Porque al final de cuentas sale de una bomba directo al automóvil, tú no tienes manera de saber que es real eso. Y sabiendo que no hay credibilidad en las instituciones de este país, se van a generar esas dudas. Ese es mi comentario respecto a ese tema de los combustibles, y el tema de la subvención capaz lo podemos ver un poquito más adelante. Perfecto. Antonio, estoy con usted. Bueno, mira, ha sido muy interesante, ha sido un discurso débil, timorato, confuso, que al final ha dejado más dudas que certeza, ¿no? Más preguntas que respuestas. En esto de los hidrocarburos, yo saqué un tuit diciendo que hubieron dos cosas buenas en el discurso, que es un discurso mamarracho, débil, ¿no? Que genera más dudas que certezas, pero hay dos cosas que se pueden rescatar. La primera es este gasolinazo disfrazado, ¿no? Porque como decía Jaime, tienes estas otras dos gasolinas, lo que va a pasar es que la otra va a empezar a escasear, no va a haber, vas a tener que hacer colas, o directamente vas a llegar y te van a decir, no hay, tienes que comprar la otra, ¿no? Entonces ya se genera un gasolinazo, porque entonces la gente tiene que comprar a precio de mercado. Jaime tiene razón, vamos a dudar de la calidad de esta gasolina y me imagino que habrán formas de testear eso. Es posible, nadie le cree al gobierno, pero pongamos eso al lado. Imaginemos por un minuto que la gasolina va a ser lo que es y va a costar el precio de mercado. Bueno, esa es una buena medida, sería una buena medida. ¿Por qué? Porque el subsidio nos cuesta 1.700 millones de dólares al año, es la mitad del déficit fiscal cada año, y el problema nuestro de los dólares pasa precisamente porque nos los hemos acabado, porque nos hemos agotado las reservas internacionales, porque pagamos déficits por 11 años consecutivos. Entonces, un esfuerzo para reducir los déficits siempre será bueno. Entonces, yo vengo diciendo, Jaime lo viene diciendo, muchos analistas lo venimos diciendo, tenemos que eliminar el subsidio. Si esta es una forma disfrazada de hacerlo, genial. Ese es lo primero que uno rescataría, ¿no? Lo segundo, en algún minuto del discurso, no sé si ustedes se acuerdan porque es largo, pero en algún minuto dijo, vamos a permitir la importación de combustibles sin impuestos, sin IVA. ¿Ah? Entonces, eso es interesantísimo y muy importante, porque eso hace que el precio suba, ¿no? A comparación con el precio subsidiado, pero no suba tanto porque le remueves el subsidio, le remueves el IVA. Eso es un punto que nosotros hemos venido planteando también hace muchísimos años. ¿Por qué tenemos que pagar impuestos al traer combustibles? Impuestos que solamente van a engordar a la burocracia, a toda la ineficiencia que tiene el gobierno instalado en la cuestión pública, ¿no? Entonces, esas son dos buenas cosas. Pero es tan mamarracho el discurso, y termino con esto, es tan mamarracho que después el presidente dice, vamos a hacer un referéndum, y una de las preguntas del referéndum va a ser si quitamos el subsidio. Pero es una locura. Si ya haces un gasolinazo, encubierto, disfrazado, como lo quieras llamar, ¿para qué necesitas un referéndum en el que obviamente la gente va a decir, no quiten el subsidio? Porque si le preguntas a cualquiera, ¿quieres que te suban el precio de la gasolina? La gente va a decir, no puedes preguntar esas cosas que son técnicas, ¿no es cierto? Entonces, haz tu gasolinazo disfrazado, lleva adelante eso y olvídate del referéndum, ¿no? Pero como es tan chambón, mete tantas cosas que yo creo que él mismo se confunde. Después tiene muchísimas cosas muy malas. Vamos a seguir hablando con los empresarios. Ya han hablado con los empresarios, ya se han juntado, hecho cumbres económicas, todo es charla. Aquí el problema central es gasto. El problema es el déficit fiscal. Y aparte de este gasolinazo encubierto, yo no he visto en este discurso medidas certeras para reducir ese gasto. Voy a recurrir, Jaime, al ejemplo que ponía siempre Mauricio Medinaceli de ir al dentista. Hemos ido al dentista, teníamos una caries, nos ha tapado esta caries, nos ha sacado toda la caries y nos ha tapado bien. Así podemos interpretar nosotros esta posición que ha asumido el gobierno, que nos ha tapado y que ahora ya la cosa va a estar mejor y ya no vamos a perder la muela, la pieza dental y que vamos a ir hacia adelante. O todavía tenemos que pensar en que la pieza vamos a tener que perderla sí o sí porque no tiene solución. Esa analogía no sé si sirve ante las medidas asumidas por el gobierno. ¿Es una buena medida? ¿Es una mala medida? ¿Cuánto tiempo podría aguantarnos esta medida? Bueno, mira, yo insisto de que en realidad la medida sería buena, totalmente buena y aceptable si vendría con esa claridad.
de decir, estamos levantando el subsidio a los hidrocarburos de manera parcial. Empezamos con estas 2 gasolinas y la especial va a empezar a desaparecer en el plazo de 1 año, 2 años. Eso es lo que la gente quiere, para que después no hayan protestas en las calles y empiecen a forzar, porque sabes que a la gente no le gusta que le mientan, Gonzalo. ¿Sabes qué puede suceder? Que la gente que está haciendo cola en la de 374 ve que no hay cola en la de 6 y se pasan al otro lado y exigen que se les venda a 374, ¿entiendes? Nos abrimos a todas esas posibilidades por la falta de claridad. Ha habido un gasolinazo encubierto, definitivamente ese es el calificativo que hay que darle, hay un gasolinazo parcial encubierto. Ahora el gobierno siempre miente y causa más malestar. Fíjate, lo mismo sucede con los dólares. El gobierno dice, el dólar barato oficial que yo como gobierno les doy, ¿cuánto es? 6.96. Y se ha creado, si quieres, la gasolinera de dólares paralelo a 14. Y la gente trata de buscar 6.96, no hay, se va a 14. Pero el gobierno sigue insistiendo que el precio es 6.96, entonces crea confusión cuando debería decir de una vez, señores, este era el precio oficial, ya no va, yo lo voy a mantener si quieren, pero el otro es donde no hay cola, ¿no es cierto? Perdón, donde puedes ir a comprar sin cola y puedes encontrar el combustible. Entonces pasa lo mismo que los dólares, va a pasar exactamente lo mismo con el combustible. Respecto al tema del dentista, yo voy un paso más allá. Ese referéndum tiene algo que es muy lógico. Es más, la ley 026 del referéndum, que reglamenta la Constitución con la ley 026, de 026 establece claramente que tú no puedes hacer ese tipo de preguntas. Y no solo en Bolivia, en cualquier parte del mundo. Tú no puedes preguntarle a la gente, ¿te puedo subir los precios? ¿Quieres que pagar más impuestos? Nunca se puede hacer ese tipo de preguntas porque se sabe que la gente, las masas siempre van por lo fácil, lo más barato, y no necesariamente eso es lo mejor para el país. Entonces, haciendo la analogía del dentista, ¿sabes ese referéndum lo que le está preguntando a la gente? Le está preguntando, ¿quieres ir al dentista? ¿Sí o no? No. Por supuesto, así no, la gente. Todo el mundo dice no, o es mejor, es más, la pregunta en realidad para hacerla mejor es, ¿te gustaría ir al dentista? ¿Sí o no? Obviamente vas a decir que no. Ahora, ¿qué tal si por el efecto que dices no y constitucionalmente y la ley 026 dice que esa respuesta es vinculante y sacamos una ley diciendo que ya no hay dentistas en el país? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Lo mismo está sucediendo aquí. Y con esto termino. Lo complejo, además, estimado Gonzalo, que al ser vinculante se establece en ley y este gobierno que no tiene las agallas de tomar decisiones le pone un candado a que un próximo gobierno que sí tenga las agallas de tomar decisiones ya no la va a poder tomar en ese aspecto que es tan importante y tan fundamental para resolver los problemas económicos de Bolivia. Ese es el problema. Antonio quería decir algo. No, correcto, estoy completamente de acuerdo. Estamos probablemente ante el peor gobierno de la historia. Es que de verdad son muy chambones y son muy cobardes, porque no dicen las cosas de frente, no dicen las cosas a la gente, no le dicen la verdad. ¿Qué pasa si en el referéndum obviamente gana la respuesta no? Es decir, no quiero que quiten los subsidios, déjame nomás con la gasolina barata. Bueno, ¿qué pasó entonces con todo el esfuerzo que hicimos con este gasolinazo disfrazado para reducir ese subsidio? Entonces, no vas a poder hacerlo, y Jaime tiene toda la razón. Esto genera una jurisprudencia porque el siguiente gobierno que tenga que hacer ajustes, pues tiene este problema que no puede ajustar la subvención. Pero más allá, Gonzalo y Jaime, al discurso le ha faltado mucha fuerza en términos de tratar de reducir otras partidas de gasto. El problema nuestro, Gonzalo, es excesivo gasto fiscal. Ahí está el meollo del asunto. Llevamos 11 años consecutivos de déficit fiscal. Así no hay país que aguante, no hay reservas internacionales que aguanten. ¿Y a dónde se va la plata? Bueno, uno, el subsidio, 1.700 millones de dólares. Pero el subsidio también a las empresas públicas, que no sirven para nada. Y encima querer aumentar 120 empresas más, ¿no?
Entonces, ahí tendría que haber hecho un esfuerzo muy fuerte el presidente, decir, bueno, se eliminan las empresas públicas deficitarias, yo las eliminaría todas o las privatizaría todas, pero por lo menos las deficitarias, y así muestra una señal de que son los políticos los que cargan la mochila, ¿no? Porque claro, el subsidio, o sea, quitar el subsidio le pone la mochila al ciudadano, porque el ciudadano tiene que pagar más. Bueno, ¿y los políticos cuándo cargan la mochila? Ahí tendría que haber salido el presidente a decir, bueno, yo voy a eliminar las empresas públicas deficitarias porque son un nido de corrupción y de prebenda, ¿no? Y de nepotismo. Entonces, le muestro al pueblo que el político también carga la mochila. Yo hubiera dicho, y hemos sacado un comunicado hoy del Partido Liberal, hemos dicho, yo reduciría el 20% de los empleados públicos. Nosotros somos más ambiciosos en el mediano plazo, por lo menos 50%, pero podrías empezar con 20% o 10%, ponele. Pero mostrarle a la gente que el político también asume la mochila del ajuste. Eso ha faltado, por eso la gente se siente engañada, por eso la gente ve que esta chambonería, esta mentira, le pasa la pelota a la gente y ellos siguen sin ajustarse los cinturones, cuando son ellos los que han causado el problema, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el problema fundamental de este discurso. Claro, molesta a la gente que un parlamentario gane $3,000 se aumente como si nada, que tenga celulares, hagan el bochorno que hacen todas las sesiones y que no se vea un trabajo efectivo, y eso obviamente limita. Pero quiero preguntarle a Jaime, en relación a lo que decía sobre el tema de los subsidios. ¿El dólar boliviano está subsidiado? Decía la pasada semana la ministra de Trabajo que el dólar boliviano estaba subsidiado, podía costar 14 bolivianos. Es más, ahora en el mercado blue azul está 14 bolivianos en algunos casos. ¿Es cierto esto como primera parte? Y lo mismo la misma pregunta para Antonio, en relación a cuánto aire le da estas medidas que va a asumir el gobierno, o este mensaje que ha dado ayer el gobierno, ¿cuánto aire le da? ¿Cuánto tiempo gana el gobierno? Porque para que se esté empezando a discutir del referéndum, que sea de estos temas políticos, y no lo esencial que es la economía del país y cómo estamos avanzando hacia adelante. Jaime. Bueno, mira, hablar de que el gobierno está subsidiando o está subvencionando el dólar no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico y financiero. En realidad, el dólar ha encontrado su precio de equilibrio en un mercado libre. No es un sinceramiento, sin embargo, de la ministra eso que decir que estamos subvencionándoles a ustedes el dólar. No, de ninguna manera, no existe. Es más, esa ministra, no sé cómo es ministra haciendo semejantes declaraciones. Ahora, sin embargo, y quiero tomar aquí con un paréntesis bien grande lo que voy a decir. En los países donde tienes brechas cambiarias amplias entre un mercado paralelo y un tipo de cambio oficial, sí resulta que hay uno que otro empleado público que recibe dólares a 6.96, ¿no es cierto? Y va y los cambia a un precio más alto, pero eso ya es un acto de corrupción y abuso de confianza y de poder que tienen las autoridades, y no vaya a ser que eso esté sucediendo, Gonzalo. No sé si la ministra se refería a ese tipo de cosas. Ahí sí podrías decir que a ese empleado público de alguna manera lo estás ayudando de una manera que no es legal, por supuesto, ¿no es cierto? Así como que con el combustible puedes tener, y de ahí viene mi miedo que te decía, que la gasolina especial de 3.74 alguien la disfraza y la vende a un precio más alto. Aquí puedes tener una situación de que alguien accede a dólares a un precio oficial y los vende a $1 más alto. Esta mañana he escuchado rumores muy fuertes de empleados públicos y, no sé, hay que tener mucho cuidado cuando se habla, obviamente, de estas cosas, pero es simplemente lo que escuchaba un periodista decir, supuestamente rumores de que algunas personas cercanas al gobierno, al poder, tendrían ese tipo de ventaja. Pero aún así, hablar de subsidios, subvenciones que da el gobierno no tiene ninguna razón. Más allá del hecho de que hay una seria confusión entre qué es subsidio y qué es subvención, ¿no es cierto? Entonces, yo lo dejaría como un tema anecdótico, lamentable, y un desliz, como se dice, de esa ministra, ¿no? ¿Cuánto tiempo está ganando el gobierno? ¿Gana tiempo con esto, Jaime Antonio? ¿Está ganando tiempo? ¿O es una medida que nos le va a dar todavía mucho tiempo más, años para adelante? Pues yo creo que están tratando todo lo que tengan a mano, ¿no? Primero fue el autogolpe, vamos a tratar eso, a ver si eso desvía la atención.
nos meteremos a ver lo de las elecciones judiciales, a ver si eso desvía el tema económico a lo político. Ahora sale el presidente y dice, tranquilos, tranquilos, vamos a hacer un referéndum, que el pueblo decida, ¿no es cierto?, en estas cosas populistas, y están tratando todo para desviar la atención. No lo van a lograr. ¿Sabes por qué no lo van a lograr? No porque nosotros machaquemos, insistamos en los medios de comunicación, sino porque la gente en el día a día no encuentra pues los dólares subsidiados. A ver, están subsidiando el dólar, véndame pues uno a 6.96 entonces. ¿Dónde consigo un dólar subsidiado? Como dice Jaime, eso va a ser para los amiguetes nomás, ¿no? El resto de nosotros tiene que ir al mercado a comprarlo a 13 bolivianos, a 14 bolivianos, etcétera. Entonces, yo no creo que gane mucho el gobierno. De hecho, cada vez estas intentonas le salen más caras porque la gente se va dando cuenta, los desnuda. Los desnuda porque no saben lo que van a hacer, no tienen las agallas para tomar las decisiones correctas. Entonces, más que ganar tiempo, yo creo que los desnuda, lo podemos apuntar con el dedo cada vez más, con mayor certeza. Así que no creo que haya hecho ningún beneficio al gobierno esto. Jaime, para ir terminando, le quiero consultar algo. Estamos a 1 año y 3 meses de las próximas elecciones. No solamente son críticas, también hay propuestas. Si usted fuese el asesor en este momento, o Antonio, que va también a esa pregunta, ¿qué medidas tiene que tomar el gobierno? No ya 1 año, 2 años, hasta fin de año, 3, 4 meses nada más. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para alivianar esto que necesitamos conocer y cómo actuar los ciudadanos de a pie, que en muchos casos no tienen información financiera? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno? Bueno, mira, algo que venimos siempre repitiendo, lo escuché a Antonio decirlo, lo dijo hoy día también. Hay que tener claro, Gonzalo, que cualquier medida económica que se tome, más allá de simples reuniones, sea devaluación, sea liberación de exportaciones, baja de impuestos, es más, puedes conseguir millones de dólares de afuera, que alguien venga y te regale si quieres. Pero nada de eso sirve si no haces una revisión del gasto fiscal. El gasto fiscal es lo primordial. ¿Cuánto vas a reducir en gastos? Si tienes eso claro, recién puedes hablar de un plan serio. Por eso es que al gobierno nadie le cree cuando presenta sus 5 medidas, las medidas políticas económicas de emergencia nacional, y empieza con la número 1, que se supone que es la más importante, criptoactivos. La número 2, empleo para los jóvenes. 3, programa de incentivo que el IVA. 4, o sea, en ningún lugar empieza con lo que debe empezar, reducción del gasto fiscal. Yo he hecho un cálculo que necesitamos reducir el gasto por lo menos en 5,000 millones de dólares y creo que es posible y eso nos pone más o menos a un nivel de estabilidad temporal. No soluciona los problemas de fondo, pero te pone en una situación de ganar un tiempo para tomar medidas estructurales más profundas. Son 5 millones de dólares, que es lo que has perdido entre el 2022-23 por el déficit comercial, el déficit en los ingresos y egresos de préstamos internacionales. Se te han salido 1.700 millones de la banca, tienes pérdidas en reserva, todo eso te suma 5,000 millones de dólares y tienes que hacer un plan de decir, yo voy a reducir los gastos en 5,000 millones de dólares en los próximos 12 meses. Y de ahí en adelante puedes hablar de otras medidas. Si no haces eso, simplemente es puro cháchara y por eso la gente no cree absolutamente nada cuando el presidente además empieza diciendo... porque cómo ha sido su discurso en etapas, un presidente poco serio, porque primero te dice, yo soy el mejor, todo está bien. Segundo, si hay algo que está mal, no es mi culpa. Tercero, ¿había habido algún problema serio? Definitivamente lo hay, pero ¿sabes qué? Resuélvanlo ustedes. No, así, ¿qué tipo de mensaje le estás dando a la gente? Le estás diciendo, sálvese quien pueda, yo no soy el presidente, parece, y además voy a ir a ver, ¿no es cierto?, con las agrupaciones sociales, con los sindicatos campesinos originarios, vamos a ir a ver qué hacemos con el tipo de cambio. Caramba, hoy en día Bolivia tiene mucho más incertidumbre que hace 48 horas atrás o 24 horas atrás. Antonio, si fuese el asesor del gobierno, ¿qué haría? ¿Qué le diría que haga el gobierno? Bueno, para salvar las papas en los próximos 12 meses,
se tienen que atacar los dos problemas fundamentales, los dólares y los carburantes, o sea, el diésel y la gasolina. Para los dólares tienes dos formas de hacerlo. O rebajas la demanda por dólares, porque la demanda es la que hace subir el precio, o incrementas la oferta de dólares, ¿no? Necesitas una combinación de los dos. ¿Cómo reduces la demanda de dólares? Tienes que sacar circulante de la economía. Eso significa dejar de gastar. Al final del día el problema sigue siendo el mismo, el gasto. El gobierno tendría que habernos dicho, a partir de ahora nos ajustamos los cinturones, dejamos de gastar. 20% de empleados públicos a la calle. Psicológicamente eso te da una señal de que el gobierno es serio. Se cierran las empresas públicas deficitarias. Las empresas públicas deficitarias te pueden llegar a costar 3.000 millones de dólares al año. Ahí te ahorras un montón de plata. Si eliminas los subsidios, además, con este gasolinazo disfrazado, ya tendrías para ir avanzando y le puedes mostrar esa señal a la gente. Pero el problema es que el gobierno no tiene las agallas de hacer las cosas bien, comunicarlas y venderle esta idea a la población. Entonces nos quedamos con más dudas que certezas. Pero entonces tienes que reducir el gasto, tienes que dejar de emitir, tienes que dejar de poner circulante en la economía, tendrías que subir las tasas de interés. Por el otro lado, tienes que incrementar la oferta de dólares y eso significa eliminar todos los cupos a la exportación, pero en serio, no como hicieron con esos 10 puntos mentirosos que fue ese engaño de acuerdo con el sector privado. Eso tendrían que eliminar, ¿no? O sea, tendrían que eliminar todos los cupos a la exportación, olvidarse de esta narrativa del contrabando a la inversa, que es una barbaridad, es una bestialidad. Contrabando a la inversa es exportación, pues, estamos exportando y necesitamos dólares. Entonces, así se incrementa la oferta de dólares. Entonces, así solucionas el problema de divisas. Y por el lado de los combustibles, no hay otra. Liberación de la importación de los combustibles, cualquier persona que se quiera comprar combustible, que lo compre, y además liberación de los impuestos. El presidente ha dicho algo de eso en el discurso, vamos a ver qué tanto se cumple o qué tanto avanzan, pero ese tendría que haber sido un punto fundamental. Ahora se abre la liberación de la importación de combustibles y además no van a pagar el IVA. Yo hubiera empezado el discurso con eso, porque eso le manda una señal fuerte a la gente. No, que se mete, como dice Jaime, a hacer una revisión de no sé qué, y deja ahí metido en 3 segundos esa cosa cuando era la cosa principal. Así que para salvar las papas en los próximos 12 meses hay que atacar el problema de divisas y hay que atacar el problema de los combustibles. Ya después veremos cómo empezamos a hacer recortes estructurales, pero todo va a venir de la mano de reducir el gasto. Hablando estos días con la gente, decía, ¿y cómo ganó Arce? Ganó Arce porque era el líder de la economía, el hombre que había llevado durante estos años a que Bolivia esté donde está. Eso por lo menos que quedó en el posicionamiento de la gente, en la idea, en el colectivo de la gente. Ahora se está buscando un economista que nos saque de todo esto, de que nos saque de este lío, un economista de verdad. Y he escuchado voces que proponen a Jaime Dun como candidato a la presidencia. Jaime, ¿usted ha escuchado algo de eso? ¿Le llega de sorpresa esta forma de pensar de la gente? ¿Qué diría ante una posición de esas cuando dicen, pero es Jaime pues el economista que vive en Bolivia, ¿por qué no a él? ¿Le ha escuchado por ahí algunas voces? Sí, la verdad es que he escuchado eso, yo quedo muy agradecido y humildemente digo, es un honor escuchar eso. Pero evidentemente no se trata, yo siempre digo, de querer ser presidente, es de poder ser presidente. Y para poder ser presidente, más allá de la capacidad que uno tiene, es también tener todo el soporte, todo el apoyo necesario para hacerlo. En realidad los que definen quién es un presidente es la gente, no los candidatos. Yo pienso que es así. Sin embargo, como buen liberal, tengo que decirte, todos somos soldados que estamos marchando para tratar de cambiar el país. Y por supuesto tenemos que estar atentos a ver qué es lo que sucede y qué convocatorias se hacen para formar parte por lo menos de un equipo que pueda cambiar las cosas en el país. No, y aprovecho para aclarar de todas maneras. Y le tomo en cuenta lo que dice usted, como buen soldado, dice usted, ni se brinda ni se excusa. Y yo creo que todos los liberales tenemos ese tipo de posición, ¿no es cierto? Y lo aclaro, porque en el mundo liberal hay quienes creen que nunca deberían intervenir siquiera en la política, ¿no? Tenemos amigos liberales
ciertas ramas del liberalismo que dicen que no hay que meterse en política. Yo digo todo lo contrario, hay que hacer política todos los días, que no es lo mismo que hacer politiquería, obviamente, ¿no? No es política lo que hay que hacer. Imagínate si Javier Milei hubiera dicho, señores, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y el día que le dicen, che, sé tú el presidente, le hubiese dicho, no, yo no me meto en política, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido en la Argentina? La Argentina hubiera perdido esta gran oportunidad de hacer cambio. Pero yo creo que hay muchos liberales, mismo Antonio que está aquí, y otros más que tienen pues, las posibilidades amplias, ¿no es cierto?, de llegar a la gente, y creo al final todos trabajamos en equipo y poco a poco vamos a ir a ver qué sucede. Y también aclaro, yo no soy economista, en realidad he estudiado finanzas, mi especialidad es en finanzas. Yo digo, la diferencia entre el economista y el financista es que el financista agarra esa teoría y la pone en práctica y toma riesgos. Y en este momento capaz se necesita, aunque lo que voy a decir puede sonar curioso, pero creo que en este momento se necesita economistas y financistas, porque el financista ve flujo futuro, ve valor presente y trata de ver hacia adelante qué va a suceder, ¿no es cierto? Entonces creo que la combinación de ambos es muy importante. Falta un año y unos meses más, veremos lo que vaya a suceder, pero la campaña ya ha comenzado para muchos y se está buscando hombres y mujeres que puedan ser responsables con el país. Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Antonio, ¿usted votaría por Jaime? Yo se lo he dicho, nosotros venimos conversando hace mucho tiempo, trabajando juntos, porque estamos tratando de hacer lo mismo, ¿no? Que es mover las ideas, pelear esta batalla de ideas, patear el tablero, mover la aguja ideológica. Y entre Jaime y yo y varios otros economistas que se animan a salir, yo creo que hemos logrado que el país empiece a hablar un idioma distinto, ¿no? Hemos impuesto una narrativa diferente y entonces Jaime y yo, José Gabriel Espinosa, Roberto Lacerda, etcétera, vamos a seguir trabajando juntos para ver hasta dónde podemos mover este carro, ¿no? Claro, porque en un inicio Antonio era el hombre que lo miraban a Antonio Saravia, pero Antonio no cumplía con los requisitos de vivir 2 años en el país. Sí, bueno, son 5, aunque ahí son 5. Tenemos un par de abogados que siguen peleándola. De hecho, hay una cosa interesante porque este referendo tiene una pregunta asociada a ese digamos, obstáculo que tengo yo para candidatear. Pero la verdad que no importa. Yo siempre le he dicho a Jaime que sería ideal y estamos viendo cómo lo podemos hacer, sea él, sea yo o sea otra persona, pero que movamos el paradigma liberal. Vamos a llegar, yo te aseguro eso, vamos a llegar a plantearle al país una única candidatura del liberalismo. Yo creo que ese es nuestro compromiso. No vale la pena mandar 2, 3 candidaturas del liberalismo, vamos a hacer una fuerte. Muy bien, gracias Jaime, gracias Antonio, un gusto saludarlos y veremos qué pasa en los próximos días, semanas y meses, y de pronto ya estoy hablando con 2 candidatos potenciales acá a la presidencia. Muchísimas gracias Antonio y Jaime. Gracias Gonzalo, Antonio, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo para nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Usted votaría por ellos? ¿Usted cree que son los hombres que podrían manejar la economía? ¿El liberalismo es parte ahora del pensamiento de los bolivianos? A ver, lo invitamos a dar su punto de vista, su mirada en este tema y ver qué dicen los bolivianos que nos escuchan en relación a ello. ¿Podría ser candidatos? De pronto sí o de pronto no para usted.